Hola amigos de Convergente TV, estamos hoy con Sonia Galarza desde Florida, nos acompaña. Mi querida Sonia es una realtor reconocida, aparte de instructora, es perito evaluadora, tiene un montón de años de experiencia, 40 años Sonia. ¿Cómo está? Sí, Bienvenida al programa. gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes. O sea, me halagan y gracias a Dios sí, con un poquito de tiempo en la actividad inmobiliaria. Un poquito es bastante, yo tengo 30 y no tengo lo que usted tiene de experiencia acumulada. Sonia, para mí es un gusto entrevistarla y hoy me parecía muy interesante porque hemos estado viendo temas sobre qué posibilidades de vender bienes en el extranjero, específicamente en la Florida, que es un mercado súper dinámico que está en apogeo, ¿cierto? Entonces me gustaría un poco conversar porque eh, como instructora y como una mujer súper capacitada, me gustaría que nos comparta su experiencia y sus conocimientos sobre qué debe hacer un corredor inmobiliario para vender bienes inmuebles en la Florida. Cuéntenos, Sonia. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La primera recomendación que yo le haría, te cuento que, bueno, el tiempo que tengo acá, ¿verdad? Un poco casi como 20 años acá, que ha habido oportunidades de gentes que me han llamado para hacer real estate acá, para compartir real estate allá, para referir clientes acá, pero tienen que recordar o tienen que tener presente que el sistema que manejamos acá en Florida es totalmente diferente al que se maneja en Ecuador. ¿Ok? La primera característica para que ustedes puedan referir a un cliente que no pierdan el tiempo y que no creen falsas expectativas con sus clientes es preguntar cuánto quiere invertir. Esa es la primera pregunta, nos duela o no nos duela, nos sintamos incómodas o no. Pero es a partir de ese punto que podemos iniciar un diálogo con un prospecto comprador, con un prospecto inversionista, con un prospecto cliente. Porque si ustedes como inmobiliarios en Ecuador no saben con cuánto cuenta el cliente para hacer su primer abono, hacer su primera, la reservación, no saben nada. No podemos hacer nada. ¿Okay? El primer concepto que ustedes tienen que asimilar a cómo nos manejamos acá en Florida, que en las nuevas construcciones, dependiendo de dónde está el proyecto ubicado, ¿ok? Van a requerir, por ejemplo, en Miami, entre 40 y 50% de cuota inicial, partiendo del principio en que Miami no vamos a encontrar una propiedad, nueva construcción, menos de $500,000, un estudio. Es verdad, es verdad. Entonces, si hablamos de un 40 o 50% de $500,000, el cliente que está con quien estás hablando significa que debe tener en su cuenta 200,000 o 250,000 Ujú. para poder cubrir ese 40 o Por lo cincuenta por menos la ciento. entrada. Ajá. Ok, ahora, es verdad que eso no lo vas a dar de golpe. Vas a dar el 10 o vas a dar el 20 inicial y a lo mejor en 3 meses, en 6 meses vas a completar de pagar la diferencia. Pero significa entonces que el cliente sabe que va a necesitar esa cantidad para poder concretar la transacción. ¿Por Ujú. qué? Porque el desarrollador te va a ayudar a que tú a conseguirte ese 60 o ese 50% el día del cierre. ¿Ok? Ok, ok. De tal forma que tú como agente inmobiliario que vas a asesorar a tu cliente, tienes que pedir la prueba de la documentación. ¿Ok? Para La prueba de acceder. documentación es el estado de cuenta, un informe Es del banco. el informe, los estados de cuenta. Tres últimos estados de cuenta te va a pedir el lender que te va a dar el dinero. ¿Ok? Te va a pedir una carta del banco que certifique los valores que manejas. Y te Ujú. va a pedir una carta de tu contador que certifique o ratifique los valores Tus que ingresos, maneja en tu negocio. ¿Ok? tus ingresos. Porque el banco te va a dar un crédito acá, pero quiere saber quién eres, quién eres.
qué tienes, cómo lo tienes, a qué te dedicas. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos publicidad, yo hago publicidad en Ecuador, en Argentina, y el cliente dice, yo quiero comprar. Ok, perfecto, quieres comprar. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Si no sabemos esa primera parte, ¿cómo te direcciono? Ahorita estoy trabajando con un cliente de Ecuador que lo que tenía era $80,000. No le puedo vender en Miami con $80,000. No le puedo vender en Orlando con $80,000, pero con $80,000 le puedo vender en Tampa. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de los proyectos o de las ciudades, es donde podemos encontrar a precios diferentes. ¿Okay? En Miami ya sabemos que encontramos un estudio por 500,000. En Orlando podemos conseguir un departamento en 300,000, pero en Tampa podemos conseguir una casa en $300,000, $350,000. Entonces, de ahí la importancia. Cualquier persona que quiera invertir, la intención de invertir es precautelar el patrimonio y que te genere tu inversión lo que no nos va a generar en nuestros países, ¿verdad? Llámese cualquier país. Entonces, eso es lo primero, para que ustedes no se agoten tratando de venderle a alguien que no está preparado, que no está preparado. Entonces, esa es la primera pregunta. Vamos a necesitar, porque el banco va a pedirte copia del estado de cuenta, la carta del banco y la carta de tu contador. Con eso que te dan es cuando ustedes pueden decir, ok, con esto que tú tienes, o tú piensas vender una propiedad, o tú tienes dinero en otro lugar, o tienes guardados certificados de depósito, qué sé yo, de dónde más podemos conseguir. Ahora, ¿qué pasa cuando el cliente te dice voy a vender otra propiedad? Ustedes saben que no van a vender la propiedad en cuestión de 3, 4 meses, 5 meses, 8 meses, a lo mejor más. Entonces, ¿qué proyectamos en este momento? ¿Ok? Te ayudo a vender la propiedad, listamos la propiedad para empezar a mercadear, y cuando ya tengamos un contrato, cuando vendamos la propiedad, podemos pensar, pero los precios de los inmuebles de aquí a 8 meses no van a ser lo mismo. BASC, confianza y seguridad certificadas. Correcto. ¿Ok? Es verdad, es verdad. Sonia, yo cojo un avión mañana y me voy a cualquier parte de la Florida y llego a un proyecto, porque yo soy realtor o soy corredora aquí en Ecuador. Bueno, de hecho soy corredora y sí tengo la certificación realtor internacional, ¿no? Pero eso no me hace a mí capaz o capacitada legalmente para ir a cualquier proyecto en Estados Unidos y vender, ¿o sí? No, no. La ley de Florida reconoce la experiencia y el conocimiento de otro inmobiliario en cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para referir. Pero en el momento que tú violentas la ley en Florida, pierdes el derecho. ¿Qué quiere decir? Tú tienes la oportunidad de recibir una compensación al referir a un cliente para que un inmobiliario licenciado en la Florida te ayude con el cliente a hacer el negocio juntos, pero tú desde tu casa y el realtor desde Florida. En el momento que tú llegas y violentas la ley, nadie te va a pagar $1, aunque tú traigas los clientes que traigas. ¿Okay? La ley no te lo permite, porque al no tener licencia en Florida, tú no puedes ejercer la profesión en Florida. Ok, ok. Sonia, yo le mando un cliente, ¿verdad? Así decimos nosotros. Ajá. Yo le mando un cliente, usted cierra el negocio y yo le digo, Sonia, mándeme la plata, deposítemela por Western Union. ¿Se puede hacer así? ¿Así se hace? Te digo que no. Ahora, vamos a ¿Cómo se hace? diferenciar lo que es un asociado con lo que es un broker. Si tú haces una negociación con un broker directamente,
el broker va a darte un cheque para la compañía para la que tú te trabajas. Te puede mandar el cheque a Ecuador vía correo, vía mail regular, te va a mandar un cheque. Pero cuando tú trabajas con un associate, el referido, el documento que firmaste, tiene que haber el documento firmado. No hay documento firmado, no tienes derecho a la comisión. ¿Ok? Esa es la parte muy importante que en algún momento lo mencionamos. Hay una forma que se llama referral forma, que de hecho yo siempre sugiero que no se dé toda la información del cliente hasta que ese documento no esté firmado. Tú puedes poner, por ejemplo, que el cliente se llama Luis Pérez, pero tú no vas a proporcionar la información del cliente hasta que ese documento no esté firmado. Con cualquier compañía acá en Florida, con cualquier agente, quien firma ese documento es el broker de la corporación, que es el que va a pagar cuando la transacción se cierre. ¿Ok? Para efectos del pago, realmente deben estar súper tranquilos, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque cuando se cierra la transacción, todo se da en números reales. No es como en Ecuador que te ponen números diferentes para no pagar impuestos, la. Acá la propiedad se vende en 100,000 con 30 centavos, ese número aparece en el statement del closing, los valores reales. Y también en ese documento aparece cuánto es de la comisión que se le paga a cada uno de los agentes que representan a las partes, comprador y vendedor. Ahora, cuando somos associates que trabajamos para un empleador, ¿verdad? Ese empleador nos paga un porcentaje de esa comisión. ¿Ok? Vamos a suponer, yo estoy trabajando con EXP Realty, ¿verdad? EXP Realty me paga a mí el 80% de los valores de comisión, porque la compañía retiene el 20%. De tal forma que ustedes van a recibir dos documentos. El documento, el statement final del closing, donde está el monto que se está pagando a la compañía A, y la compañía A elabora el detalle del cheque, donde va a aparecer que se recibe el 80%, pero de ese 80%, 40%, 30%, 50% va para la compañía Casitas Amarillas, que está localizada en Perú, en Ecuador, en Argentina. Porque tiene que haber un documento del desglose de los valores. Ahora, ideal es tener una cuenta acá. Ahora, cuando tienes la cuenta acá, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque tú estás en Ecuador, pero mantienes una cuenta acá en Estados Unidos, en Florida. Abrir una corporación acá es de lo más fácil que abrir una corporación. Para el caso de ustedes profesionales, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen una corporación acá y reciben ingresos en Estados Unidos, más de $600, tienen la obligación de presentar impuestos, ¿verdad? Pero, ¿cuando soy persona natural o cuando soy persona jurídica? Natural o jurídica. Si tú ganas acá, tienes la obligación de hacer impuestos. Pero, ¿cuál es la ventaja de nosotros, de ustedes que no tienen ninguna documentación legal acá? Que cuando preparan taxes les asigna el Servicio de Rentas Internas un número de impuesto que se llama Tax ID Number. ¿Ok? Tax ID Number. Ese Tax ID Number luego ustedes lo pueden utilizar para abrir cuentas e inclusive en un momento determinado para hacer préstamos. ¿Ok? Como personas que generan negocios en Estados Unidos. ¿Ok? La esencia de nosotros de la ley es no violentemos la ley.
Mientras no violentamos la ley, tenemos un sinnúmero de oportunidades para realizar. ¿Eh? Sonia, eh, usted sabe cómo se maneja un poco la informalidad aquí en Ecuador. Y hay mucha gente que cree que el ser corredor inmobiliario es simplemente coger el teléfono, mandar una foto, mandarle la información y ya. E incluso hay el primo, el compadre, el amigo, la prima, la tía o el tío, piensa que si le dice a usted, oye, Pepito quiere comprar, ya por ese hecho de haberle dicho que Pepito quería comprar, desea o espera recibir casi que lo mismo que usted gana, ¿no? Este, así no es, Bueno, así no funciona. realmente ustedes tienen que ser muy drásticos con eso, y digo drástico porque, o sea, no hay otra manera. O sea, si nosotros los profesionales no enseñamos a la gente que no entiende de nuestra profesión, yo siempre digo, los responsables somos nosotros, porque Correcto, el público, el usuario, no sabe lo que está pasando con tu licencia profesionalmente o lo que puede pasar con tu licencia profesionalmente si tú haces una ilegalidad. O sea, eso no quiere decir que la gente no lo haga, pero si tú tienes una licencia y quieres actuar profesional, o te enrolas en la ley o en la línea de la ley, o estás fuera del negocio. Y eso ya es decisión de cada persona. ¿Okay? ok. Aquí mismo nos pasa. Yo te refiero a un cliente, me da, qué pena, te agradezco, pero si yo acepto lo que tú me estás proponiendo, yo o voy presa y tengo que pagar una multa por cada violación, 5 años de prisión, por cada violación, $5,000 de multa. Entonces, realmente esa no fue la finalidad para lo que yo obtuve mi licencia profesional. Y a lo mejor al principio te van a decir que eres loca, que eres chiflada, te van a decir de todo, pero la gente que realmente quiera hacer las cosas como se debe, que sí hay mucha gente, o sea, no es la mayoría de lo otro, o sea, vas a seguirte posesionado en ese local que está, en esa ubicación que está, en cómo manejas las cosas. O manejas o no manejas, porque si no, no vas a hacer nada. Yo tuve un cliente ecuatoriano que lo estuve trabajando casi 4 meses. Vino 3 veces acá a recogerlo al aeropuerto, a mostrar propiedades, ubicarlo en el hotel, le hice sacar cuenta en el banco para poder hacer el negocio. Cuando ya estábamos a punto de poner una oferta, aparece una amiga de la esposa, la que supuestamente le ofrece darle el 30%, el 20% de la comisión que se va a ganar. Pero yo le había dicho al señor, él es un médico ecuatoriano, le había dicho que debería tener la propiedad por un periodo de tiempo. La ley dice que si tú haces taxes 2 años, ¿verdad? Por el ingreso que tú tienes, y la propiedad la compra una persona que la va a habitar como residencia principal, el Estado te exonera de pagar un impuesto como extranjero. Le había explicado al señor, ¿ok? Estaba bien, de acuerdo, la. Aparece una amiga que le dijo que no es así, que la persona que le dio esa información es equivocada, la. Compra una propiedad de $800,000 para repararla. Cuando me llama como al año, con vergüenza, doctorita, es que realmente la amiga de mi esposa, tenía que pagar impuestos, ¿ok? Que supuestamente la otra persona le había dicho que no tenía que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, ese es el precio de las personas cuando Ese es el precio utilizan, de lo barato. ok, de un profesional que los va a direccionar de manera adecuada, o hago lo otro. Entonces, yo digo, si yo voy a tener una complicación, yo no pierdo nada, simplemente no puedo trabajar contigo. Y ya habrá gente que realmente valora tu trabajo, valora tu capacitación, porque mucha gente cree que ser un profesional inmobiliario es como cualquier cosa. No,
tenemos que estarnos capacitando de manera permanente justamente para no violentar la ley, saber qué tenemos que hacer, qué podemos y qué no podemos hacer. Correcto. Entonces, en Ecuador es lo mismo, ustedes tienen un procesamiento muy bueno en este momento que sí los diferencia de la persona informal. Ujú, ujú. ¿Ok? Entonces, ustedes sí deben aprovechar esa infraestructura que tienen como institución ustedes allá ADVIR. O sea, yo he hablado con 3 o 4 personas cuando me han preguntado, yo les quiero hacer, ¿eres miembro de ADVIR? No, no, no trabajo. Si no tienes licencia profesional, si no, no, no trabajo. Porque yo trabajo con otros profesionales de ADVIR que han hecho el esfuerzo para estar activos, para cumplir su capacitación. O sea, no, no, no puedo trabajar. Ay, pero ¿por qué? Pero que acá en Ecuador que no hay obligación, que ahora no hay obligación ser miembro de no sé qué. No sé, yo no sé cómo se maneja. Yo acá desde Florida, yo voy a trabajar, pero solamente si son miembros de ADVIR, si solamente tienen una licencia profesional. ¿Ok? De manera simple y sencilla. Y no es que no quiera hacer dinero, no es que no, me encanta el dinero, ¿ok? Pero yo digo, nosotros los inmobiliarios somos los que tenemos que sentar el precedente de cómo vamos a trabajar, Es ¿ok? verdad, es No verdad. importa que haya un montón de informales, no importa. Ujú, Tú te comenté en algún momento cuando mi hijo me dijo, mamá, necesitamos hacer esto porque tenemos que vender algunas propiedades. Le dije, Patito, busca a Su. O sea, ella te va a ayudar, ella es la profesional, ella te puede referir en caso que ella no pueda, la. Entonces, porque es muy fácil, oh no, yo me quiero ganar, oh yo quiero hacer, oh yo lo, no, o buscamos profesionales para que nos ayuden a fortalecer nuestra profesión y ujú, seguir posesionándonos en el camino que estamos, o no hacemos. Es ujú, tan fácil decir, no puedo, en esas ujú. condiciones no puedo. BASC, confianza y seguridad certificadas. Es verdad, es verdad. Sonia, querida, ya casi para cerrar esta entrevista, la verdad es que hay muchas cosas por hacer, mucho que aprender. Eh, me gusta, si yo soy una corredora y quiero hacer negocios con usted, ¿qué tengo que hacer? Dígame, explíqueme como partiendo de cero. O sea, bueno, yo tengo algo de conocimiento porque he estado capacitándome con usted, pero sí me gustaría que la gente, porque mucha gente tiene inquietudes y me gustaría un poco ayudar en ese tema, especialmente si lo dice usted. Ok, la primera parte, yo voy a trabajar contigo, ¿verdad? En estas condiciones. Estas son las condiciones que vamos a trabajar. La primera parte del referido, que es lo primero que nos gusta a todo el mundo saber cuánto me vas a dar de referido. Ok, cuando tengas un cliente, me mandas la forma para firmar la forma. Cuando esté esa primera parte, para que tú tengas la tranquilidad y pueda haber la fluidez. Porque si tú no me mandas la documentación en lo que yo te voy a asegurar como compañía que te voy a pagar, tú no sabes qué va a pasar. O sea, esa es la primera parte. Vamos a trabajar de manera formal. Ahora, a partir de este momento, yo necesito, cuando ya vamos a trabajar con el cliente, que me proporcione 3 copias de estados de cuenta de tu cliente, ¿ok? Una carta del banco y una carta del contador. Si tu cliente no te proporciona esos documentos, no estamos haciendo nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, esa es la carta de presentación. Necesito esto, necesito esto para conseguirte, para iniciar el proceso de crédito en un banco americano. O sea, ya, Bueno, más nada. A partir de ese momento que tenemos esa aceptación de parte del cliente, es cuando vamos al siguiente paso. El cliente no me va a dar a mí la información, porque quien te conoce es a ti. ujú, Entonces tú eres la que va a hacer esa primera etapa del proceso, esa primera parte del proceso. A partir de ese momento es que sabemos para cuánto ese cliente puede calificar. Porque ujú. recordemos que el Pero banco, califica allá.
Acá, estamos hablando acá en Estados Unidos, no estamos hablando de Ecuador, acá en Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando sabemos cuánto el cliente dispone para pagar el 25, el 30 o el 40%, es que podemos determinar hasta cuánto puede comprar. Porque el cliente está pensando, yo quiero comprar en Miami, ok, perfecto, me encanta, pero tienes $250,000 para dar de cuota inicial. A Ujú. lo mejor necesitamos solo 40, pero yo prefiero decir que vamos a necesitar 50%. Ujú. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿para qué continúo creando expectativa y agotando tiempo? Ok. ¿Ya? Y eso no nos garantiza que nosotros vayamos a cerrar una transacción. Te comentaba lo que me pasó con el doctor. Sin embargo, es parte del proceso. Si yo no sé cuál es tu radiografía financiera, no te puedo ayudar. Normalmente el cliente te dice, mándame información, mándame información. Primero quiero saber para cuánto califica. Ahora, ¿cuál es mi política cuando un cliente es reacio a mandarte documentos de prueba de lo que puedes comprar? Le empiezo a mandar propiedades de $5 millones, de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones. Entonces me dice, no, pues así no. Es que como tú me dices que te mande y no sé para cuánto quiere, entonces más bien tú decides con lo que yo te mando, o prefieres la de 10 millones o prefieres la de 5 millones. O sea, entonces es Bueno, la yo hago lo forma. mismo, por si acaso. Ya, ya. Entonces es cuando tú puedes de alguna manera, sin agotarte, sin invertir tu tiempo, ¿verdad? Que la otra parte entienda que si no tiene información, tú no puedes trabajar. Es verdad, Si es verdad. tú no sabes cuál es su radiografía financiera, tú no puedes trabajar. Aquí, por ejemplo, si yo no sé cuál es tu score de crédito, yo no puedo ayudarte. Una diligencia que yo no la hago, la hace el originador de préstamo. Ujú. Acá, más importante que tú tengas dinero en el banco es que tengas un score de crédito que Ujú. pruebe, que demuestre que eres una persona responsable con tus obligaciones. Porque todo se lo puedo conseguir gratis. Le puedo conseguir que el desarrollador le pague los gastos de cierre. Puedo conseguir hasta $20,000 en gastos de cierre. Pero si no tiene buen crédito, no va a pasar nada. Es verdad. Entonces, lo mismo tenemos que hacer allá. ¿Ok? Cualquier persona que te plantee, perfecto, con mucho gusto, te puedo conseguir financiamiento del 40 al 50%. Ya, esa es. Siendo extranjeros, los extranjeros califican para un crédito hipotecario bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Correcto. Por Ok. ejemplo, acá en un proyecto que estamos manejando acá en Tampa, que son single family home, casas independientes, por ejemplo, están aceptando para que compren inversionistas extranjeros con el 25%, Wow, con el buenísimo. 25%, y están pagando hasta $10,000 para gastos de cierre. Ah, eso es otra cosa, es un beneficio que a veces ciertos promotores, ¿cómo se dice? Crean Incentivo. incentivo, es un incentivo. Claro. De acuerdo. Cuando es un Chévere. proyecto nuevo, el desarrollador quiere arrancar con el proyecto. Entonces, ofrece incentivos. ¿Ok? Por ejemplo, para que tengas una idea, acá, tú con 2 años de trabajo, 2 años de taxes, que hayas hecho impuestos y tengas un mínimo de 640 de score de crédito, compras con un préstamo de gobierno. ¿Ok? En el extranjero, en el extranjero, si tú tienes tu estado de cuenta, nos pruebas con el estado de cuenta, porque obviamente aquí no te pueden probar tu score de crédito. Entonces, ¿cuál es tu referencia para darte dinero? Que pagues el 30-40% de cuota inicial, ¿ok? El estado de cuenta del banco para saber dónde está eso que vas a pagar, ¿ok? Y un banco que certifique que ese dinero es bien habido, porque si no está en si ya está en el banco, significa que ya pasó Oh, todos los filtros que debió pasar en la institución financiera. ok. Sonia, la última cosa, no todas las propiedades que yo pueda comprar en Florida
son para lo mismo. O sea, si yo estoy comprando un departamento o una casa, no siempre la puedo poner a rentar, porque hay zonas específicas para si yo quiero vivir o si yo quiero hacer Airbnb o si quiero para rentas largas. O sea, no todas las Correcto. propiedades son para lo mismo, ¿cierto? Correcto, correcto, así es. Cada propiedad tiene sus propias características desde que se construye. De hecho, hoy en Miami, por ejemplo, de cada 10 edificios que se construyen, 8 son para rentas cortas, pero no todos son para rentas Claro. cortas. Rentas cortas de mínimo 30 días, ¿ok? Porque Okay. normalmente ha habido, obviamente, contratos de 7 meses, un año. Ahora, hay subdivisiones o hay edificios que no te permiten contrato menos de un año, ¿ok? Entonces, ese es otro factor importante que se debe investigar. Otro factor importante que se debe investigar, si el que compra puede rentarlo de manera inmediata o necesita vivirlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay complejos en que requieren que tú vivas en la propiedad al menos un año o 2 años antes de rentarla. Lo debes de preguntar. Otra pregunta que se debe hacer cuando un cliente quiere comprar, en el caso de los clientes que quieran comprar en Ecuador, van a querer todos para inversión, pero no todas las propiedades son para inversión, ¿ok? Porque hay casos de edificios, por ejemplo, que solamente un porcentaje del edificio se puede rentar se puede vender para inversionistas, ¿ok? Solamente un 10%, un 20%. ¿Qué pasa cuando ese 10%, 20% está full? Sí. Significa que te tienes que quedar con la propiedad, que Va- no la vas a poder rentar, tienes que sacar de tu bolsillo para pagar la asociación. ¿Ya? Entonces son algunos factores que es importante que ustedes que van a estar allá conozcan, ¿ok? Para que hablen con fundamento o simplemente, es decir, te pongo con la persona experta que maneja allá a ver qué es lo que tú realmente quieres, ¿ok? O sea, el Es tema verdad. de las asociaciones, cuánto se paga, si tienen primera También. opción, correcto, si tienen primera opción de renta. Entonces, ustedes van a obtener la información del cliente para saber qué es lo que el cliente está proyectando, qué es lo que el cliente quiere, cuánto el cliente tiene en este momento y cuánto puede conseguir en un periodo de tiempo menos de un año. Por ejemplo, los proyectos que van a estar en el 2026. O sea, significa que en 8 o 10 meses tienes que tener el 50%. Ujú. Entonces, imagínate la motivación que firma con el 20% y después no tiene para completar el otro 20 o el 30%, con el riesgo de perder lo que dio como cuota inicial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Imagínate. Ya, Este, entonces son puntos importantes, importantes a tratar, importantes a entenderlo, para que luego de el cliente no conocerlos se por lo cierre. menos, Sonia, porque a veces mucha gente compra sin analizar ese tipo de cosas. Este, Correcto. Pero fíjese ustedes que, como inmobiliarios sí deberían, como ustedes como inmobiliarios, ¿verdad? Tener una plataforma para que sea más o menos una base, realmente lo básico que ustedes pudieran hablar allá con el cliente para que entienda cuál es el proceso. Ustedes estando en Ecuador, ustedes pueden hablar perfecto con los clientes, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a buscar este tipo de propiedad, basado en tu presupuesto, podemos hacer esto, podemos hacer este otro, ¿ok? Porque si ok, no, obviamente luego la gente se siente perjudicada, que le han robado, en fin, o correcto. sea, y eso lamentablemente hay mucho. Es una Sí, pena decirlo, es una pena reconocerlo, pero porque la gente no pregunta, se emociona al principio, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero no analiza todos los pormenores, todos los detalles. es verdad. Fíjese que como estoy tomando el curso con usted, para mí ha sido tan importante entender y conocer cuáles son los alcances del tema de las inversiones inmobiliarias en la Florida,
y es un mundo que yo jamás me imaginé conocer. Y para mí ha sido como muy interesante entender que si nosotros nos equivocamos, que si nosotros no damos la información completa, podemos meter la pata de aquí hasta la China, porque este no es un mercado informal, esto es un mercado súper profesional. Correcto. Y de ahí la importancia de tomar el curso, de estar preparado, de estar bien asesorado, de acompañarse de una profesional. En mi caso, creo que lo mejor que me ha pasado es haber seguido sus consejos y estar aquí ahorita con usted estudiando, porque me parece que es lo correcto. Me parece que es la manera en la que yo voy a dar un buen servicio, entender y conocer todo lo que estoy haciendo al respecto sobre eh, conducir o intermediar en bienes inmobiliarios en Florida, porque yo puedo dominar el mercado ecuatoriano y puedo conocer mucho sobre temas inmobiliarios. De hecho, se me ha hecho mucho más fácil que a mucha gente en las clases. Pero, wow, Sonia, es un abismo de cosas que hay que aprender Mucho, realmente mucha, es manera permanente. La capacitación tiene que ser el día a día. La capacitación tiene que ser de manera constante. Y otra parte súper importante, lo que yo siempre hago hincapié, es que nunca podemos pretender que sabemos todo y que ya nosotros, porque tenemos 100 años, yo digo, en la actividad no sabemos todo. No, 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 no. Que siempre tenemos que hacernos asesorar. Al caso de inversionistas extranjeros, siempre recomiendo el abogado, siempre recomiendo el contador, porque hay determinada área que nosotros no tenemos el dominio. Entonces podemos explicar algo de manera diferente o el cliente lo puede captar de manera diferente. Entonces es preferible enfocarnos en cuál es nuestra función específica, que es el asesoramiento inmobiliario, y dejar que cada profesional maneje las otras áreas. O sea, yo cuando algún cliente ya está pensando en serio, habla con abogado. el abogado, habla con el contador. Exacto, habla con el No eres contador. corredora, no eres abogada ni manejas créditos. No, que por ejemplo hay veces que cómo quiero que si la propiedad tiene problema, o que ese es el inspector de casa el El que va, topógrafo. que quiero saber cuánto tiene de frente. Ahí hacemos el topógrafo que vaya a la persona. En fin, o sea, a cada profesional darle su posición, porque el problema es que hay veces el Responsabilidad. inmobiliario Fíjate. quiere dar la apariencia de que lo sabe todo. Es un error muy grande, Sí, porque realmente nosotros como inmobiliarios somos parte del engranaje sí. de todos los profesionales que giran alrededor para llegar a una transacción. El Es tema de que el título, de que la propiedad no tenga gravámenes, eso le corresponde a la compañía de título hacer la investigación. Yo no puedo atreverme a decir, yo investigué, yo pregunté, yo, no, 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 esa no es mi profesión. Para eso hay otro profesional que se dedica de manera específica y puntual a investigar que una propiedad no tenga gravamen para que se pueda hacer la transferencia. ¿Okay? Obviamente, si tiene el gravamen, hay que pagar el gravamen para poderlo hacer. Entonces, cada uno de nosotros saber que somos parte del proceso, que no somos todo, que no somos todo parte del proceso. Y que obviamente cuando nos toca representar al comprador, tenemos que estar en conexión de manera directa con los diferentes profesionales que son parte del proceso. ¿Okay? O sea, realmente las cosas fluyen mejor y la esencia, que en este caso sería el inversionista, que esté informado de todo el proceso por cada uno de los profesionales que aporta el conocimiento para esa persona y que le dé tranquilidad, porque esa es la idea. Nadie quiere invertir 400 o 500 mil dólares y tener un problema porque no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer. O sea, esa no es la idea. O es sea, correcto. yo creo que ustedes como instituciones concientizar más a los agentes lo que les interese, porque esto es un mundo muy grande. Hoy Ecuador está en la línea dentro de los 15 países que están invirtiendo en Florida, y que obviamente que no les pase
un desastre a esas personas porque no han sido asesorados de manera adecuada. Entonces, sí, yo digo, es el compromiso de ustedes como inmobiliarios, asesorar, 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 porque el éxito no es de cuánto tienes, el éxito es de cuántas personas ayudas, a cuántas personas has ayudado, a cuántas personas has direccionado. Y luego se revierte en un fruto económico ese trabajo que tú estás realizando. ¿Ok? Entonces, dediquémonos a capacitar, a capacitar, a capacitar, a direccionar y las cosas luego fluyen, fluyen de manera simple. Es verdad. Bueno, muy sabias sus palabras, no en vano tiene 40 años en el sector, con todo el prestigio que se maneja. Para los que no lo saben, Sonia fue presidente de Advir Guayas en el año 2004 al 2006. Y la verdad es que el otro día me topé con una querida amiga suya que me contó parte de la historia de cuando recién retomaron Advir Guayas en el año 99. Ahí me contó todo lo que hicieron, así que tengo más motivos para admirarla. Bueno, Sonia querida, me ha dado mucho gusto. Siempre el tiempo nos queda corto. Espero que vengamos con una segunda parte en la cual podamos tratar temas que quedaron pendientes en esta entrevista. Y le agradezco mucho por su tiempo, por acompañarnos en esta entrevista hoy. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Mi corazón está en Advir y lo ha estado siempre. Y yo contenta de saber que puedo contar contigo, que puedo a través tuyo transmitir ese cariño, ese respeto que le tengo a la institución y sobre todo saber que está dirigida en manos como las tuyas. Imagínate que tú, con tantos años de experiencia, me digas, Sonia, yo quiero estudiar, Sonia, quiero aprender. Qué emoción para mí cuando me dijiste sí, quiero, ay Dios mío, qué emoción, porque yo sé que lo poquito que tú puedas aprender acá va a ser multiplicado con los otros miembros de Advir. Eso estoy convencida. Gracias, no, gracias a ustedes, porque la verdad que no lo hubiera hecho, no. Dios pone a la gente correcta en el momento preciso, en el lugar correcto, y Dios lo puso a usted en mi camino. Así que de mi parte, muchas gracias y espero que podamos tener una próxima segunda oportunidad de conversar de este tema tan interesante y tan extenso. Si la gente okay, no tendría ni idea. Tenemos para una serie de varias temporadas en Netflix. Así es, para mí será un honor, siempre con ustedes. Gracias, Sonia. Y bueno, queridos amigos, pueden ver este programa grabado, pero si tienen inquietudes, déjenlas que nosotros se las hacemos llegar a Sonia y nos pueden seguir por Convergente TV. Se va a transmitir por Facebook, por Spotify, YouTube y otros canales más, Instagram también. Así que, Sonia querida, un abrazo fuerte, y mi cariño y gratitud siempre para usted. La verdad. Gracias, nos vemos. Chao, amigos.